Hola a todos los oyentes, este es el primer capítulo de este podcast. Vamos a tocar el tema de la juventud revolucionaria específicamente, o la juventud reaccionaria, que con mi compañero aquí la definimos como la subcultura del apañe, ya que es ese tipo de grupo constituido que se manifiesta y que específicamente tiene poca edad, tienen digamos entre 16 a 21 años o un poco más, y representa esta juventud que se moviliza, que reclama, que busca la reivindicación y busca la crítica social que los adultos no poseen o no llevaron por un tema generacional. El punto que nos convoca en hablar de ese tema es, yo creo que, y no sé si estáis de acuerdo, el tema de las contradicciones que tiene ese grupo específicamente. Claro, sí, estoy de acuerdo en eso. Entonces, no sé qué voy a agregar un poco de las contradicciones. O si queréis empiezo yo. Bueno, igual me voy a partir presentando. Mi nombre es Eduardo y no sé, empezamos este proyecto de podcast para hablar distintos temas y eso. Bueno, ahora volviendo al tema. eh, yo creo que una de las primeras o de las más grandes contradicciones es como el tema que tienen con la violencia, ¿cachai? Yo creo que esa es como la contradicción más grande a mi parecer. Que por ejemplo, por un lado se lucha en contra de una violencia de Estado, una violencia como impuesta por el mismo gobierno que esté presente en ese momento. Y por otro lado, como que no hay un cuestionamiento como personal, como que no se lleva esa misma lucha contra la violencia a un plano ya más personal o más íntimo, como más de tus propias acciones. Y por eso es que veíamos que, por ejemplo, mucha gente, ese fenómeno de que mucha gente que era de la primera línea, como que al final terminaba siendo, como siempre estaba después con esto de las funas, como que Ah, claro, ahí viene el la tema. mayoría, Un claro, la poco. mayoría estaba funado que eran, no sé, acosadores sexuales o eran violentos con sus parejas, las golpeaban. Entonces al final como que está esa contradicción, como que al final te hace pensar incluso que quizás su movimiento o su pensamiento, perdón, es un poco más superficial de lo que uno podría creer en realidad, porque no lo lleva a cuestionar, a un cuestionamiento más personal. Es como la idea de que, bueno, cuando lo conversábamos, el tema de que los jóvenes, por lo general, siempre la reivindicación tiene ese carácter inorgánico en esta subcultura que llamamos la cultura de la pañe, utilizando la jerga propiamente tal de ellos. Y siempre la reacción de ellos ante el desequilibrio como personal ante el sistema, o la opinión que tienen ellos contra la política o contra la sociedad en general, es un malestar social profundo que siempre lleva a la movilización implícita en las calles, que llega inclusive a la destrucción como el 18 de octubre, que la primera línea es de esta subcultura específicamente, no de otra. Y y el asunto es que la idea y la movilización y el estar en contra del sistema muchas veces no traspasa el plano de la reflexión y la propuesta y se queda solamente en el diagnóstico. Y ahí hay una contradicción individual de estos sujetos, quizás por la misma juventud de ellos, porque son un segmento joven, Claro. demasiado joven, no tienen un pensamiento de una persona adulta, digamos, de 30 años hacia arriba, donde su perspectiva política está reconstituida o ya repasada, al menos una vez o dos veces. Mm. Y en ellos pasa esto, que muchas veces ellos son la contradicción del propio sistema. O sea, son una respuesta ante las contradicciones más graves del sistema, como el olvido y la desigualdad de ciertos grupos, pero al mismo tiempo son también ellos efectos en la personalidad de ellos, me refiero, efectos de ellos. Por ejemplo, no sé, por la persona que se manifiesta y que, como decís tú, está funada, o la persona que se manifiesta, pero al mismo tiempo trato de decir que no solamente la movilización y el estar a favor del cambio quiere decir que tú estás siendo validado. Y ese es el problema que despierta este grupo.
si empezamos como a definir y a ahondar más en este grupo, nos damos cuenta de que el consumo como mecanismo de la sociedad que tiene como para manifestarse las compras o el estilo y la estética derivada del consumo, en ellos está pero reintegrada. Ellos no están Claro, claro, tampoco, esa era la otra, como la otra contradicción grande, ¿cierto? claro, hablando de contradicciones, porque el sujeto Claro, que revoluciona, porque está hablando del sujeto joven, que revoluciona, que se manifiesta y que es la única capaz voz de cambio y movilización, a la misma vez es el sujeto que tiene las contradicciones del propio sistema al cual se está manifestando en contra y no se da cuenta muchas veces y no sí. concientiza los efectos periféricos de ellos, ¿cachai? Claro, es que por eso mismo yo creo que no, se puede malinterpretar como que en realidad no hay una concepción más profunda sobre su propia revolución, como que es una concepción muy superficial y es más que nada como pretende rebeldía. Es como una especie de acto como lo que eran los punk antes, por decirlo así, que era como Ujú. anarquía y todo, pero el estilo de vida que ellos llevaban prácticamente era como La decadencia. no sé, la decadencia, claro, la destrucción total de ellos mismos también, ¿cachai? Como, era como Mm. que no tenían cabida en ninguna parte. Y algo así más o menos como lo que está pasando ahora, tienen más o menos el mismo estilo de vida o persiguen el mismo estilo de vida como rebelde o antisistema, entre comillas, por decirlo así. Y, pero aún así mantienen un determinado consumo, un determinado estereotipo y no sé, tú entendís como ese consumo de la droga, el carrete, la fiesta, las zapatillas Nike, no sé, así que los Que productos hay como una el estética, consumir de ese tipo hay una de cosas. estética alrededor de la juventud que está relacionada con ese consumo, que son como modas superficiales, el tener cierto tipo de zapatilla, el tener demasiados tatuajes, el, el seguir modas, y también la funa, que en estos grupos son reconocidas porque hay mucha contradicción en esta juventud, digamos, que se manifiesta, de la cual nosotros también en cierta manera somos parte de la juventud, no sé si específicamente de la que estamos hablando en este caso. Y las contradicciones de esta generación son las mismas contradicciones del sujeto social que a posterior, ya desarrollado, ya siendo adulto, posee contra el sistema. Por ejemplo, eh, ¿qué respuesta tú le das a la movilización, a, eh, llevar a las calles a gente que reclamen contra los vicios del sistema, si estamos en ellos y es la única forma de normativa que tenemos? No quiero decir es con esto que no tenemos que hacer nada. Obviamente es que hay que retratar y visibilizar los vicios y este grupo lo que más ha hecho es eso. Si no es más, Claro, el único grupo que ha hecho eso. Y claro, y prácticamente fue el grupo que comenzó todo, o sea, fue el que dio la mm, iniciativa como el con el empujón estallido al social. estallido social. Entonces Claro, ese es y yo, el punto, yo diría, por ejemplo, el punto que yo creo que es la contradicción del grupo que se manifiesta es el siguiente paso. ¿Qué sucede después de que tú ya muestras tu malestar? De que tú ya te movilizas. El siguiente paso es sí o sí proponer políticamente un nuevo sistema, organizarte comunitariamente y proponer un nuevo sistema. Y eso es lo que no sucede. Siento que todavía la juventud, a pesar de manifestarse, y la subcultura de la Pañe, a pesar de ser la primera línea y de llevar este cambio, no tienen la capacidad de como comunidad proponer aspectos específicos que sean los que sean llevados al Estado, al gobierno, que permitan el cambio y el refrescamiento del gobierno hacia uno más legitimado, más representativo. Se quedan claro, te entiendo solamente como una en... exigencia más específica, Claro, claro, y eso es un ejemplo, yo pautada. diría que filosóficamente eso tiene que ver porque las sociedades tienden al individualismo y eso la juventud es inconsciente en cierta manera. O es consciente del individualismo en general, pero no de las Yo- actitudes que llevan que son individualistas. Por ejemplo,
Claro, el asunto de Instagram, el asunto de, por ejemplo, conocer parejas por Tinder, que también es mucho parte de la juventud, o claro, el un consumo de personas al final, consumir un estilos de marketing. ropa, estilos de estética, validarte socialmente por ello. Ese también es una especie como de vicio del propio consumo y creado por el propio modelo de Sí. sociedad que ellos lo ven como secundario o no lo ven. Si es que no lo ven como secundario, no lo ven Claro, es simplemente. que por eso yo creo que quizá, yo creo que lo que tú proponías era como el siguiente paso a, luego la revolución, claro, es ya Claro. empezar a hacer algo más pauteado, a ser más específico en lo que lo que se quiere cambiar y por qué se cambiaría, qué cosas, como ser Porque más no hablamos de específico, claro, una... eso Si lo metemos en es algo términos, que por tiene, ejemplo, siempre la revolución tiene implícitamente la concepción marxista, porque es la que habla de la revolución. Entonces, es por ujú, ejemplo, la juventud en este caso, año 2021. eh, la cultura de la Bañe, de la primera línea, de las juventudes reaccionarias, no es una clase trabajadora, aún. Porque el marxismo propone que la clase trabajadora tiene que liderar el proceso político y o sea, establecerse eso igual y no lo sabemos, revolucionar. probablemente, O o sea, sea, van a ese camino, pero por la juventud de ellos, 16, 17 años, todavía no son una claro, clase trabajadora y tampoco tienen la habilidad como cognitiva de proponer eh, aspectos específicos o reunirse como comunidad para proponer demandante o comunidad demandante con aspectos específicos que se entreguen a los marcos institucionales. aún así, pero es que aún así, como te quería decir, igual la mayoría de la juventud actualmente trabaja, ¿cachai? O sea, eh, gente de 14 años, 13 años, tú veis que están trabajando ya en las calles o cualquier cosa. Y yo creo que eso igual es como que quizá también fue un incentivo a querer manifestarse. Quizá también ellos estaban como a plena vista de lo que era la injusticia social. Pero yo No, sí, digo que claro. el tema está, yo creo que ya el segundo paso después de la revolución, claro, es como pautear más las cosas. Pero hay que tener un paso previo que es un cuestionamiento propio, como llevar esa misma lucha a algo interno, porque así es como realmente tú generáis un cambio, ¿cachai? O generáis, o estáis diciendo, o cómo se dice, reafirmando que tu lucha es verídica, ¿cachai? Y no es como algo superficial, sino que algo que trasciende simplemente el estar en la calle y protestar o estar contra los pacos, que trasciende eso, sino que va más allá y va como por cambiar un sentido en la vida misma de la persona. Entonces, por ejemplo, claro, Es que el lo que tema pasa, de yo veo cuestionarse. con esto es que ¿Mm? yo digo, y lo dije recién, que el proponer cosas para que los marcos institucionales la acojan, y yo creo que ahí en lo mismo que yo dije yo está el problema, y lo que lo representa a ellos, que ellos no creen en los mecanismos institucionales, no creen en el Claro, gobierno, esa era la otra no, claro, no, esa es no, otra contradicción que hay, no. sí. Entonces ellos como que solamente se limitan a manifestar un descontento que está generalizado en la sociedad, y son como el portavoz de este descontento, pero más no de la solución y la proposición. En cierta Porque manera, no están a favor de ningún claro, sistema, claro. Entonces, ni esta juventud ningún... que por una parte puede ser muy joven, no es completamente una clase trabajadora, porque en el fondo eso quería decir que no No, es no, claro, no completamente completamente. en una clase trabajadora como los adultos, ¿cachai? Y No, tampoco claro, tiene no. la capacidad cognitiva de una persona adulta como para poder políticamente hablar con conocimiento y de base o organizarse como comunidad, como clase en términos marxistas, no ocurre, po. Entonces, no es la teoría esto del estallido social y la cultura reaccionaria que está derivada, que llevó esto a tema nacional, no calza con una revolución en términos clásicos, como se entiende en términos clásicos. Es otro Claro, asunto lo entiendo, que porque no es sucede como una ahora. revolución, no es una revolución completamente proletaria. Claro, algo así, ¿no? Totalmente, porque hoy en día eh, la sociedad sí se compone por determinados tipos de categorías sociales. No todas las categorías sociales son conscientes de que son categorías, y también la categoría en sí es un marco mental y psíquico como para tú ordenar ciertas cosas de representar el mundo. Entonces es súper subjetivo el dividir la Sí, sociedad al en final es como clases. para simplificar un poco las cosas y Ujú. entenderlas más fácil, poder Sería organizarlas.
sería clase si se constituyeran como tales y fueran conscientes de que son clases, ¿cachai? Claro, Por por eso eso, la palabra categoría, en cambio, porque esos jóvenes no no se llegan. constituyen. Si esos jóvenes se constituyen, claro, se constituyen sí, como ente movilizador de masas y también se constituyen como primera línea y saben que lo son, pero no llegan a tener una conciencia tal que proponga un camino hacia procesos como digamos democráticos que estén fuera de la manifestación en sí del descontento. Y eso es porque yo Sí, lo veo quizás por dos factores, por la juventud, que implícitamente son ellos, demasiado jóvenes, y por otro lado, no tener como la expertise, por lo mismo, porque son jóvenes, de pensar estos siguientes pasos. Entonces pasaba mucho, por es que- ejemplo, lo último, pasaba mucho que sí, sí, en el 2011, por ejemplo, la juventud sí se manifestó, la juventud sí propuso una especie de siguiente camino, que fue el tema de educación en el 2011, que fue ciertos diputados, ciertos personajes que se hicieron famosos y que al final terminaron entrando en la política y son parte de lo que nadie cree hoy en día. Pero a lo claro, que voy es claro. que sí como que hubo un proceso como de liberación posterior a la movilización. Hoy en día la juventud simplemente está descontenta y manifiesta su descontento y eso es toda su pega. Y siente que con eso es suficiente porque hacen reaccionar a las personas que están dormidas, inconscientes de los vicios. Claro, o sea, yo encuentro que es un buen paso y que es importante y que incluso, de hecho, avalo el hecho de que se haya hecho el estallido social. Obviamente no avalo la violencia que fue aplicada a las civiles, ¿cachai? A todas las personas, esto, las torturas, ¿cachai? Como los secuestros, un montón de cosas horribles que pasaron, incluso asesinatos de jóvenes o personas. No avalo nada de ese tipo de violencia, pero sí avalo y como que estoy a favor del hecho de que se hecho una revolución en contra de una injusticia. Pero claro, ahora el siguiente paso es especificar qué se debería hacer en ese caso, qué cosas se deben mejorar y seguir empujando al gobierno que esté presente a que cumpla con esas cosas, porque ya nos damos cuenta que al menos aquí en Latinoamérica, esas cosas, los procesos políticos son extremadamente burocráticos y lentos y prácticamente nunca dan una solución efectiva, ¿cachai? Siempre es como una solución súper parcial o que ayuda a un muy específico grupo de personas y no ayuda realmente como a la nación en general. Entonces, encuentro que está bien seguir empujando al gobierno para que haga las cosas porque Yo creo que se ahí va empieza a el... devolver el poder, ¿cachai? El poder deja de ser tanto de Claro, los pocos que están en el gobierno y empieza a ser más de la nación, que debería estar en la nación. Si el Estado es un organismo protector de la nación y el gobierno está encargado de suplir esa necesidad de la nación, pero no estar como controlando la nación o haciendo lo que quieran con la nación. Entonces está bien el hecho de protestar. Pero pero ahí va el caso, pues, eso mismo tú decís tú, que se queda ahí, se ha quedado mucho ahí, en el ir a ser revolucionario, pero no hay un cuestionamiento detrás, un cuestionamiento posterior a el ir a protestar, ¿cachai? Que debería efectivamente. estar. Y yo creo que igual dimos con el tema, porque nosotros estábamos hablando por ejemplo, el estallido social se abordó desde muchas perspectivas editoriales, siempre considerando como a la ciudadanía en rango etario amplio. Y no se hizo un análisis como profundo de la generación nueva que nosotros estamos haciendo. Tampoco nuestro análisis quiere decir que sea demasiado profundo, sino que el intento de acotarla, manifestaciones reaccionarias contra el sistema, en las personas y actores sociales que son los que lo llevan específicamente. Los actores sociales que llevan los procesos de manifestación son los jóvenes, ¿cachai? Sí. Exclusivamente. Después, cuando el proceso ya adquiere forma, se vuelve masivo, la sociedad completa. Ahí se empezaron a unir. Claro, es verdad, es verdad. Yo me acuerdo de cómo empezó todo y cuando. Y tiene razón. Y Entonces, esta es la cultura de la juventud reaccionaria, que nosotros la llamamos la cultura del apañe,
este segmento que tiene mucho más poder que otros segmentos en rango etario. Esta generación tiene mucho más poder implícito. No sabemos si es racionalizado por ellos. De hecho, estamos postulando lo contrario. Que hay ciertas cosas que no son Claro. racionalizadas en este grupo por los mismos actores. Pero sin embargo, el actor joven, revolucionario y parte de esta cultura del apañe, el más reaccionario y con poder que tiene para hacerlo. Y que lo hace. Y yo encuentro que incluso se volvería más significativo si empezaran a tratar de hacer un ejercicio político, ¿cachai? De su Total. misma revolución. Entonces Y que sería como, no ¿por caigan en qué? los vicios como cayeron los antiguos procesos de las mismas juventudes. Que pasó en el Es que, 2011, claro. por ejemplo, con los típicos personajes, pues, Gabriel Boric, George Jackson, Camila Vallejo, que uno era ingenuo y creía en ellos, y después con el tiempo se dieron Mm, cuenta de que terminaron siendo parte de los mismos diputados que ganan 9 millones de pesos, parte de los mismos diputados que están en ir y venir dentro de un espacio cerrado acusándose uno a otro con otros bandos y parte de la claro, y farándula. al final te hace pensar que no fue nada más que un plan Mm, maquiavélico de cada uno de ellos para poder llegar al poder y tener ese pareciera. dinero. Pareciera hacer eso, ¿no? Sí, pareciera ser eso. Y el problema es la desconexión con el segmento reaccionario. Ellos perdieron la conexión con el segmento reaccionario que les dio Claro. el poder que los catapultó, digamos. Perdieron esa desconexión. Entonces yo diría que la cultura del apañe, si en algún momento se vuelve... Y es probable, es muy probable que los estallidos sociales o microestallidos sociales sigan ocurriendo, porque estamos en un escenario Sí. mundial de crisis de las sociedades. Una vez más, la toma del Capitolio en Estados Unidos, un ejemplo de ello, junto con otras sociedades más que también, por ejemplo, las manifestaciones en China y en Chile en el 2019. Y son diagnósticos, son eventos parciales, situados en el tiempo, pero que revelan un proceso social de fondo que es la crisis de las sociedades representativa y política. Sí, La forma sí, de eso hacer mismo. política está en decadencia. Claro, el tema es la corrupción igual, porque mm, es como ya llega a ser insoportable, ya entonces yo llega a les ser pediría que una burla. una burla y ellos lo saben. Entonces yo personalmente hago el ejercicio de, de que imaginarme que pedirle a ellos en el fondo que lleven este proceso y logren creer en que políticamente se pueden proponer cosas, porque ese es el punto. ¿Cómo tú logras convencer a ellos que están profundamente decepcionados del sistema en confiar en Que procesos políticos, claro, democráticos? eso mismo, eso es lo difícil, porque todo su movimiento se basa en contra de este sistema que funciona de tal manera con procesos políticos. Y cómo pedirle a este mismo grupo que se empiece a hacer política. Es Es como como que pedirle incluso que para se ellos puede vendan al generar diablo. una contradicción súper grande. Para ellos es como que tú le estás pidiendo que se vendan al diablo. Para ellos. Claro, exacto, Pero en el algo fondo, así. en términos humanitarios, la única manera de lograr una sociedad más concientizada va a ser bajo mecanismos democráticos. No sé si institucionalmente, porque lo institucionalmente democrático es lo que nadie cree. La construcción Claro, institucional de la democracia es lo que nadie cree. Pero la democracia en concepto abstracto es el único mecanismo que queda. El único mecanismo que queda. Porque, por ejemplo, si tú quieres lograr que las juventudes reflejen el segmento total y amplio etario de una clase demandante, que sí existe, en manifestaciones tenemos varias, tienen que tener la capacidad de lograr democracia entre ellos mismos, para lograr que esa democracia tenga un peso sumamente mayor que los antiguos y viejos procesos y viciados procesos políticos que están ahora ocurriendo o en decadencia, y lo logre claro. reemplazar. Entonces, Igual, es el igual siguiente me he paso. dado cuenta. Yo creo que igual debe haber, por ejemplo, una afiliación de quizá gente que tenga más conocimiento o más capacidad debido a su estudio de apoyar estas causas así de una manera más política. Yo creo que debe haber gente como intelectuales que ya, no sé, hayan estudiado carrera y entiendan un poco más sobre cómo funciona y estar apoyando el mismo movimiento. Y quizá por ahí puede ir como Y ese es otro la problema. formación de nuevas Ahí ideas. llegaste a un problema que también ocurre, es que el análisis académico siempre se queda en análisis generalizado de los eventos.
y un análisis como, digamos, como científico clásico del objeto exterior al humano, ¿cachai? Y que tú tienes que, del positivismo, que tienes que relatar la realidad tal cual como se te presenta en lo rango lógico objetivo más rigurosos que te puedes como imaginar bajo la ciencia para poder describir una realidad tal cual como puede ser. Y yo creo que ese es el problema que distancia a los académicos de la participación política, que se crea Claro, mucho en el análisis fenoménico de los eventos y en la descripción de los fenómenos, que puede ser algo muy utilitario, puede utilizarse y puede ser enriquecedor, pero la participación política requiere eh, que estos mismos segmentos también bajen al subsuelo, ¿cachai? sí, Entonces también somos todos partícipes, tanto personas que son conscientes como los académicos de estos procesos, como la misma gente que no son conscientes de las profundidades que los motivan, pero sí de lo simple que es el estar en contra del sistema, por lo viciado que está, y manifestarse de una manera muy masiva como esta cultura, unirse y complementarse para poder llevar una sociedad mucho más potente en términos de ciudadanía, que eso es lo que está hoy en día en falta. La potencia, el poder de la ciudadanía es lo que está en conflicto hoy en día. Entonces yo digo que sí tienen que haber académicos que se conecten con estas realidades y bajar a las comunidades organizándolas o informándolas. El rol del académico al describir fenómenos es un paso que es necesario. Sí, es necesario, no estoy invalidando que eso no sea necesario. Es necesario hacer un análisis fenoménico de los eventos sociales, pero también participar de los procesos políticos, informando. Y yo sé que hay algunos académicos que sí lo hacen, que son, por ejemplo, yo creo que con el hecho también de ser profesor de esto y educarlo, ya también estáis haciendo una herramienta de cambio. claro. Entonces, claro, que pueden haber mecanismos más potentes de cambio, sí, pueden haber mecanismos más potentes de cambio, pero esos dependen de la creatividad de estos mismos grupos reivindicativos, ¿cachai? De que los piensen. Ujú. Y ese es el proceso. Espero que vayan capa por capa haciéndose más conscientes de educándose al respecto al proponer, que es el siguiente paso, y no viciarse en los procesos políticos, que es otro gran problema, y al menos lograr que la ciudadanía tenga un peso mucho más fundamental en el próximo futuro. Y en ese sentido, la cultura del apañe, ya como llegando, creo que estamos llegando al final, la cultura del Claro, apañe como una especie es, de conclusión. la cultura del apañe sí ha aportado, ¿cachai? Si sacamos conclusiones, sí hay un aporte pero potentísimo a estos procesos de concientización de la gente, del malestar, ¿cachai? Y sí han aportado. El tema es la incertidumbre de lo que depara el futuro. ¿Qué pensáis? Claro, claro. Sí, estoy de acuerdo. Yo encuentro que sí han aportado y que tienen un eslabón bastante importante igual en todo este movimiento. Como conclusión, digo, y finalizando, la cultura de la paña sí fue significativa en lograr que las comunidades se vuelvan más conscientes. Son los jóvenes los que llevan la batuta, en el fondo, de los procesos de cambio. Eso no quiere decir que los procesos de cambio van a ser exclusivamente de los jóvenes. Claro, Implican sino que son, también, pero han sido como la iniciativa. claro, implica también todo el rango etario que participe de ello y se vuelvan aún así más potentes que su inicio. Y esa es la incertidumbre que generan los procesos políticos. Pero debemos dejar la incertidumbre y aportar un poco más a la acción para que los vicios, digamos, de esta sociedad que sí los tiene, hay que ser súper ciego para no verlo, terminen o se mejoren y se vayan subsanando en el tiempo.